21:46, seguimos en Entre Líneas en vivo y vamos a hablar de política porque, bueno, decíamos que hoy estuvieron dos candidatos a presidente de la Nación en la provincia de Córdoba, bueno, remarcando un poco la importancia del territorio cordobés para las principales fórmulas, ¿no? Tanto para la del oficialismo, de Macri con Pichetto, que la semana pasada dijo que estaba en su provincia, sí, de hecho. Alberto Fernández, que busca levantar la vara del kirchnerismo aquí en Córdoba. Territorio siempre muy difícil, ¿no? Muy difícil para el kirchnerismo, por supuesto. Y Lavagna Urtubey, Lavagna con aquel antecedente de 2007. Claro. ¿No? En donde, bueno, recibió un caudal de votos importante de parte de la provincia. Bueno, hoy estuvo Lavagna también aquí con Urtubey y tal vez lo más destacado fue la reunión con el gobernador Schiaretti. En horas de la tarde, bueno, tres que formaron parte de un espacio común que duró algún tiempito, claro, y que después se terminó desintegrando. Bueno, la candidata a diputada nacional en segundo término de ese espacio es Betiana Cabrera Fasolis, que ya la tenemos en comunicación con nosotros vía Skype y la saludamos. Betiana, ¿cómo va? Buenas noches. Hola, muy buenas noches a todos y a todas. Y sí, efectivamente tuvimos la fórmula presidencial de consenso federal aquí en Córdoba Capital. Bueno, ¿con qué resultados, qué balance dejó la jornada en un territorio, decíamos, cordobés, que Lavagna tiene buenos recuerdos de aquí, ¿no? Así es. Sí, muchos recuerdos y muchos elogios hacia él y hacia la votante cordobés. Bueno, con definiciones muy importantes y a la vez muy necesarias para estos momentos que vivimos, ¿no? Camino a las PASO. Lo más importante de todos es esto, plantear que somos un proyecto político, alternativa a la grieta, para salvar esta grieta, ¿no? Para pensarnos fuera de esta lógica binaria, ¿no? De que no hay otra posibilidad que no sea ni el macrismo, con 4 años que nos han conducido a importantes índices de pobreza, de inflación, de recesión económica, pero también de volver al pasado, ¿no? Volver a un pasado que también fue complejo. Recordemos que la segunda presidencia de Cristina Fernández terminó con un 30% de pobreza, ¿no? Y por supuesto índices aún mayores de credibilidad y fuertes reclamos acerca de transparencia, corrupción y demás. Entonces, bueno, la verdad que muy importante este espacio político como una forma de decir, bueno, hay una alternativa posible a esta bipolarización de la esperanza que tenemos acá en Argentina. Precisamente el panorama se presenta a nivel nacional con una polarización muy importante, ¿no? ¿Qué expectativas tienen? ¿Le está resultando difícil meter ahí una cuña discursiva y política entre esas dos grandes opciones que hoy parecen existir, o que existen, mejor dicho, en el panorama electoral? Y es complejo porque esa polarización es, por supuesto, producto de los medios de comunicación, pero también es producto de operaciones a partir de las encuestadoras y demás, y a su vez se eligen los y las enemigas, ¿no? Yo creo que el candidato o la candidata más funcional al macrismo es Cristina y viceversa. Entonces, lo cierto es que es un poco complejo, pero también recibimos hay muy buena recepción de la gente, sobre todo de la gente de todas las provincias, porque este es un proyecto federal. Este es un proyecto federal que está en todas las provincias, que va a tener algún grado de representatividad en todas las provincias. Y bueno, hay que seguirlo trabajando. Ha sido un camino duro hasta llegar hasta acá. En ese sentido, por supuesto, en esto que decía yo recién de cómo han atacado este espacio, cómo han tratado de vulnerarlo, bueno, también hemos perdido a algunos socios y socias, en algunas partes del país, y bueno, eso es parte de cómo se va trabajando esta lógica de que no es posible pensarnos sin el kirchnerismo por un lado o sin el macrismo, que ya demostró su capacidad de gestión en la Argentina. Betiana, ¿crees que esta polarización de la que se habla tanto entre Macri por un lado y los Fernández por el otro, ¿están dejando un centro, un camino del medio amplio, o ese camino se está achicando demasiado según las últimas encuestas? ¿Qué números tienen ustedes?
Nosotros manejamos el número de que hay más del 30% de la población que no elegiría ni a Macri ni a Cristina, ¿no? Por supuesto estamos hablando de primera vuelta, ¿no? Eso ya, la segunda vuelta es otro escenario, Claro. es un escenario muy distinto, pero por supuesto en la primera vuelta estamos hablando aproximadamente de un 30% de la población que dice esto, que tiene la misma valoración que nosotros. Entonces por eso nos parece muy, muy importante trabajar hasta ese momento, sabiendo de que estamos haciendo campaña en un momento muy difícil en la Argentina, ¿no? Sabiendo que estamos en un momento en donde la pobreza casi está llegando al 40%, en donde la desocupación también es alarmante, sobre todo la informalización, ¿no?, del trabajo, esto de que es cada vez más la flexibilización, y bueno, y las recetas que se ofrecen tampoco no son mejores, ¿no? Por ejemplo, hoy una de las declaraciones más importantes que tenía Roberto Labaña, que le consultaban, ¿no?, era acerca de las reformas laborales. Y él decía, no hay posibilidad de hacer una reforma laboral en una economía parada, absolutamente parada, porque ni siquiera ni los empresarios, ni los grandes empresarios, ni los pequeños empresarios de las pymes, hoy por hoy están pensando en contratar absolutamente a nadie en ninguna condición, ni en las mejores ni en las peores, ¿no? Entonces, es un distractor estar hablando de una reforma laboral en este momento. Y bueno, y también otras apreciaciones acerca de las consignas de campaña que vemos últimamente, ¿no? Como por ejemplo esto del servicio cívico voluntario, ¿no?, etcétera, etcétera. ¿Eso lo ves más como un anuncio electoral que como un debate con sustentación? Mira, eso merece un debate muy profundo de nuestra sociedad, sobre todo, inclusive, un debate con mirada de género, ¿no? Y no lo digo yo porque trabajo sobre todo en el espacio del género y del feminismo, pero tenemos que tener en cuenta que la gran mayoría de estos ni trabajan ni estudian, a los cuales va dirigido, son mujeres, y son mujeres madres solas, ¿no? Esto es lo principal que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que saber que ya están en una situación en la cual no piensan que existe, no consideran que hay un proyecto viable para ello. Entonces, es muy complicado creer, ¿no?, que vamos a lograr alguna inserción laboral desde una propuesta cuyo foco son las fuerzas de seguridad, ¿no? Porque, por ejemplo, recordemos que Mendoza hizo una prueba piloto con respecto a esto muy interesante, que dio algunos resultados muy interesantes. Ahora, el foco y el núcleo estaba puesto en el Ministerio de Educación. Entonces, era un verdadero plan de formación, empleo y de formación, sobre todo, en lo que son deberes y derechos cívicos, pero también en derechos humanos, ¿no? Esto que por ahí tanto nos hace falta. Betiana, ¿qué saldo les dejó a los candidatos la reunión con el gobernador Schiaretti? ¿Cómo crees que va a jugar el gobernador en el tramo presidencial? Bueno, en esa reunión, por supuesto, no estuvimos presentes nosotros, los candidatos a diputados nacionales. Lo cierto es que el gobernador, desde un primer momento, él planteó que no iba a tributar a ninguna de las propuestas electorales nacionales. Él en un primer momento planteó esto de la boleta corta. Hoy la justicia electoral ya no dio lugar a esto de tener en el cuarto oscuro, tener votos cortados, ¿no?, para que sea más fácil hacer esto de la boleta corta y solo presentar a diputados provinciales. Pero bueno, nos parece muy importante que el gobernador reciba a todos y a cada uno de los candidatos a presidentes. Eso habla, yo creo que habla bien de una praxis que es como que deberíamos empezar a tener, ¿no? Esto del diálogo más democrático y demás, que bueno, que en algún momento, sin lugar a dudas, lo habíamos perdido. Entonces, muy interesante. Hay muchísimos puntos de coincidencia en cuanto a las políticas que se llevan a cabo aquí en la provincia y lo que plantean algunos de los candidatos de consenso federal, pero bueno, eso es así. Ya sabemos que el gobernador abiertamente no va a apoyar a ninguna forma, ni siquiera el NRA. Betiana, recién hablabas de la necesidad de discutir modelos de país, ¿no? Modelo económico, modelos productivos, sí. Y lo que prevalece en esta campaña hasta ahora no ha sido precisamente eso, ¿no?
Ha sido más que nada una Tal cuestión de contraponer odios, parece, o sentimientos negativos. ¿Pensás que esto se puede revertir después de las PASO? Complejo. Yo creo que tenemos que empezar a exigirlo, los y las votantes, los y las ciudadanas, tenemos que empezar a exigirlo, tenemos que también dejar de consumir esto que es la noticia falsa, la noticia violenta y demás. Y yo creo que también los candidatos y las candidatas tenemos que tener algún nivel de reflejo, de volver a pensarnos en el marco de discutir ideas políticas, ¿no? A ver, hay un sector muy grande de nuestros compatriotas que están pasando este año, este momento, como muy terrible, ¿no? Este invierno, sobre todo. Hemos visto cosas terribles en este último tiempo. Hemos visto gente que murió de frío, hemos visto aquí en Córdoba cómo trataban de asaltar inclusive a los distribuidores de garrafas, ¿no? Hemos visto, digo, el hambre, estamos viendo la desocupación, estamos viendo todos los comercios cerrados, estamos viendo mucha recesión. Entonces, sin lugar a dudas, hay que empezar a hablar de qué país queremos, ¿no? Y sin lugar a dudas, el país que queremos es un país que no necesariamente nos aumente la capacidad de consumo, no necesariamente nos habilite a cada uno de nosotros que podamos ir y comprarnos un montón de cosas, pero sí que tengamos trabajo digno y genuino, y para eso necesitamos restablecer nuestra capacidad productiva, industrial productiva, que, bueno, lamentablemente, inclusive en los momentos de mayor superávit que hemos tenido, es decir, allá entre el 2004 y el 2007, que en esos momentos inclusive de mayor superávit no se han parado en nuestro país. Eso es lo más importante de todo, ¿no? Ver cómo recuperamos el trabajo genuino, porque lo cierto es que todo lo otro que podemos ir haciendo son paliativos y parches para no llegar a una situación peor, pero no nos resuelven la situación de fondo. Betiana Cabrera Fassolis, muchísimas gracias por este contacto con Entre Líneas. No, muchas gracias a ustedes. Y seguramente la fórmula presidencial va a estar yendo a Río Cuarto en las próximas semanas. Muy bien. Bueno. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno. Ahí estaba. Con el anuncio del final. Con el anuncio del final. ¿Lo tendrán en la agenda? Sí. Va a estar visitando seguramente la fórmula de consenso federal, dijo Betiana Cabrera Fassolis, Río Cuarto. Río Cuarto, que esto es una información de campaña, fue incorporada en la campaña de Juntos por el Cambio. Sí, es difícil acordarse el nombre de la forma. Van cambiando los nombres del macrismo, llamémosle. Fue incluida entre las 70 ciudades prioritarias del país. Río Cuarto, ¿qué implica las 70 ciudades prioritarias? Dijeron 3 por provincia. ¿Cuánto queda la cuenta, no? Más o menos. Sí, son más que nada las ciudades más populosas en las que el macrismo puede sacar mayores ventajas. De ahí que tengamos en Río Cuarto, en el andino, ¿no?, instalados 5 áreas del gobierno nacional. Pero yo escuché que no tiene nada que ver con la... Fue pura coincidencia que cayeron durante 2 semanas a hacer trámites sociales más que nada. Desde la garrafa social, el DNI, trámite de sillas de ruedas. Río Cuarto es una de esas 70 ciudades en la que el macrismo va a poner especial atención para tratar de sacar ventaja, no tanto en las PASO, sino desde las PASO hacia adelante. Tienen la campaña muy segmentada, muy organizada, que contempla Río Cuarto. Esto contrasta mucho con lo que está ocurriendo en el kirchnerismo, en esto ¿no? vamos a coincidir todos, ¿no? Hay hiperprofesionalización de un lado y del otro lado da señales de bastante amateurismo hasta acá. Sí, y de mucha dispersión, ¿no? Por lo menos en lo que son las instrucciones y los desarrollos de la campaña. Así es. Esto lo ha asumido como un defecto, como una debilidad que tiene el kirchnerismo, y está tratando de ajustar los mecanismos internos de una campaña que hasta ahora ha sido muy desorganizada. Del otro lado, el macrismo está con una campaña muy profesionalizada, yendo más que nada a las redes sociales y en los contactos directos. Uno le gustaría también que esa hiperprofesionalización se diera en la gestión de gobierno, ¿no? Es otra instancia, donde ha tenido muchos problemas el macrismo. Así está planteada la campaña, así está Río Cuarto en el escenario, y queda muy poquito para las PASO. Hay que ver qué se tienen reservados
los candidatos para el último tramo. Así es. Bueno, antes de fin de mes a lo mejor haya visita de Macri acá en la ciudad, ¿no? Porque después va a quedar una tercera para los primeros días de agosto. Estoy hablando tercera a Córdoba. Ya vino la semana pasada. Una haría en el interior antes de fin de mes y quedaría una para los primeros días de agosto nuevamente en la capital. A lo mejor en la del medio, esta de fin de mes, Río Cuarto figure en el mapa del macrismo. Nos vamos. Nos despedimos hasta el próximo jueves a las 21, como siempre aquí en Entre Líneas. Adiós.